Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, vamos a seguir recorriendo estos territorios de lo que antiguamente se llamaba la Guayana holandesa, que hoy en día es conocida como Surinam, y de estos pasos de los sefardíes que habían salido de las posesiones de Brasil, en Brasil de la colonia holandesa, y que después de esta guerra con los portugueses tuvieron que retirarse, ¿no? Sí, así es. Continuando con el tema que hemos venido tratando las últimas semanas, hoy abarcaremos en específico el de Surinam, también relacionado con la colonia holandesa en Brasil, y es la Guayana, ese vasto territorio del cual Surinam es solo una parte importante, que constituyó una tierra de nadie desde su conquista por los españoles a finales del siglo XVI. Durante la primera mitad del siglo XVII, tanto colonos holandeses como ingleses se establecieron en ese territorio, en especial en las cercanías del río Surinam. La presencia de judíos portugueses en aquella región entre 1640 y 1650 es poco probable y solo fue supuesta por una errónea lectura de la fecha de un contrato matrimonial judío, es decir, una ketubá realizada en Surinam aparentemente en 1643. Existen conjeturas de que en 1652 algunos judíos provenientes de Inglaterra llegaron con Lord Willoughby a Surinam para radicarse en la sabana cerca del canal de Cassipoera, y luego la falta de documentación no nos permite suponer, salvo en algunos casos aislados, que se hayan establecido más judíos en esta región, sino hasta a partir de 1662, año en que Sir Willoughby, Lord de Parham, gobernador de Barbados, obtuvo una autorización de parte del rey Carlos II de Inglaterra para colonizar el territorio de la Guayana, principalmente el de Surinam, que adoptó luego y durante un tiempo el nombre de Willoughby Land. Hasta 1651, solo unos 100 colonos ingleses habían avecindado en esta localidad. El terreno pantanoso en las cercanías de los ríos del país obligó a los colonos a instalar sus plantaciones en zonas más alejadas. Así nació la primera ciudad, que recibió de parte de los ingleses el nombre de Santo Brice, y pocos años más tarde el de Torarica. Los holandeses le dieron también el nombre de Sant Punt durante algún tiempo. Esta primera ciudad Surinam ya no existe. El río Surinam la barrió en una crecida a comienzos del siglo pasado. Durante este mismo periodo, el gobernador inglés Byam hizo edificar el primer fuerte a la entrada del río Surinam, que se conoce todavía con el nombre de Fort Zeelandia. Este fuerte sirvió, entre otras cosas, para defender el nuevo asentamiento que se había fundado en su cercanía, esto es Paramaribo. Se calcula que hasta 1667 el total de la población del país no sobrepasaba a los 4.000 habitantes, sin considerar a la población indígena. Las plantaciones entregadas a los colonos tenían una superficie de 250 a 500 acres, por las que debían pagar anualmente un pequeño derecho. En un comienzo, estos terrenos fueron usados para cultivar el tabaco, siendo destinados después a la producción de la caña de azúcar, que, como bien sabemos, era
tal vez la actividad comercial principal de los sefardíes. Más adelante, desde 1702, se agregó a los anteriores el cultivo del cacao, tratándose de las primeras plantas desde la región del río Orinoco. Sobre los judíos que encontramos en Surinam entre 1660 y 1675, debemos establecer diferenciadores atendiéndonos a su procedencia y al tipo de oficios que ejecutaban antes de su ingreso a la colonia. En cuanto a lo primero, podemos observar que la mayoría de ellos provenían de países europeos, en particular de Holanda, Inglaterra, Italia, Francia y Hamburgo, en Alemania, países que en su mayoría se dedicaron al comercio. Un grupo menor de judíos, en tanto, había vivido algún tiempo en las principales colonias de Europa Occidental, ya fuera en el Brasil colonial holandés, en la Guayana Británica, en Nueva Zelanda, bajo dominio holandés, en la vecina Cayenne, en Tobago, o en las nuevas colonias inglesas del Caribe, esto es Barbados y Jamaica. Desde la isla de Martinique también, y de otras posesiones francesas, muy pocos fueron los judíos que decidieron emigrar hacia Surinam, a considerar por su reducido número en las colonias de este país. En lo que concierne a sus oficios, gran parte de los judíos en cuestión eran agricultores experimentados, sobre todo el cultivo de la caña de azúcar. Por lo mismo, su permanencia en Surinam era deseable e indispensable tanto para los ingleses como para los holandeses. Debido a esto se decretaron reglamentos especiales para los colonos judíos con el propósito de garantizar su vida religiosa, social, cultural y legal, como asimismo sus derechos civiles, asegurándoles el libre comercio tanto dentro como fuera de esta colonia. La documentación de los primeros años, en especial registrada entre 1660 y 1665, es muy escaso en lo que respecta a la presencia de judíos en Surinam. El libro de David Nassy, Essai historique sur Surinam, entrega pocos y no siempre fidedignos datos sobre este periodo, por la sencilla razón de que a la fecha de edición de su estudio no se conocían aún suficientes documentos que permitieran testimoniar la llegada de estos primeros colonos judíos. Como curiosidad, mencionaremos que la expedición de Willoughby, llegada a Surinam en 1652, encontró solo a un hombre blanco en la zona llamado Jacob Enoch, quien vivía allí con su familia desde hacía 2 años, sin haber sufrido molestia alguna por parte de los indígenas. No obstante, 9 años después, en 1661, 3 sefardíes en Londres solicitan y obtienen permiso para vivir y comerciar en Barbados y en Surinam. La solicitud dirigida The King's Most Excellent Ma es encabezada por Beniam de Cáceres, Henry de Cáceres y Jacob Fraso. Los 3 habían presentado, para dar más peso a su petición, una carta de recomendación del rey de Dinamarca, acogida por el rey Carlos II de Inglaterra en términos favorables, a pesar de la oposición de los comerciantes ingleses que temían su competencia al comercio de ultramar. Curiosamente, fueron colonos residentes en los dominios del Nuevo Mundo quienes decididamente apoyaron el ingreso de judíos a sus territorios, conscientes de que solo de esta manera impedían el desplazamiento del intercambio comercial hacia otras latitudes, como por ejemplo hacia Holanda. Fue justamente por esta fecha, 1660, que entró en acción el acta de navegación promulgada por el rey Carlos II, que prohibía todo comercio entre Inglaterra y sus dominios de ultramar que no se llevara a cabo en barcos ingleses y tripulados por marineros de la misma nacionalidad. Dicha acta pretendía poner coto
al comercio ilegal de Holanda con estas colonias inglesas y asegurar la supremacía de la corona británica en el Nuevo Mundo. En este contexto, la petición de los tres judíos residentes en Inglaterra demostraba el interés por parte de estos de comerciar honestamente en virtud de esta nueva legislación, tanto con Barbados como con Surinam. Enrique de Cáceres, junto a su hermano Simón, habían mantenido previamente y durante varios años relaciones comerciales con Hamburgo, desde Londres, haciendo uso de aquel puerto con aquellos de sus veleros que se dirigían hacia las Antillas. Simón de Cáceres ya había servido a Oliver Cromwell como informante en 1655, circunstancia en la que le había hecho ver la necesidad de fortificar Jamaica, entre otras cosas. Incluso se tienen noticias de un memorándum suyo dirigido al gobernante inglés con un plan de conquista de Chile. También los hermanos Simón y Enrique de Cáceres habían solicitado a la reina de Suecia sus buenos oficios para conseguir el permiso de comercializar con Barbados, solicitud que no fue aceptada, sino también positivamente promovida por la reina. De los hermanos de Cáceres, solo Enrique, registrado también como Enríquez de Cáceres en algunos documentos, residió por años en Surinam, donde fue considerado como uno de los más destacados miembros de la comunidad judía. Su firma aparece también en el documento que se hizo llegar al gobernador holandés en 1669, pidiendo ciertos privilegios para realizar libremente sus servicios religiosos. Enrique de Cáceres fue, al mismo tiempo, uno de los primeros dueños de plantaciones en la región denominada Sabana de los Judíos, es decir, Joden Sabana, cosa que se interfiere por la aparición de su nombre en un mapa de la zona ejecutado por Monge en 1671. Falleció, al parecer, antes del año 85, 1685, año en el que circula una lista de donantes judíos para erigir un hospital en Paramaribo. Eh, Lista en la que su nombre ya no figuraba. De Enrique de Cáceres tenemos también una mención que data de 1662, cuando se produjo un intento de rebelión en contra del gobernador Bayam, que fracasó. Los activistas involucrados fueron encerrados, según consta en la casa de señor Enrico de Cáceres. El número de judíos que desde Inglaterra tomó rumbo a Surinam antes de 1665 debe haber sido insignificante, y en general hay pocas menciones inglesas que indiquen lo contrario. Así lo formula un párrafo del libro de Merchants, Map of Commerce, editado en Londres en 1671, el que, refiriéndose al Surinam de los años 1660 a 1665, dice que algunos pocos judíos viven acá y se dedican al comercio. Ellos habían obtenido una licencia del rey para esto. Hay también una referencia a dos judíos que desde Rotterdam, en Holanda, se embarcaron en febrero de 1665 con destino a Surinam y que fueron detenidos en Inglaterra. Sus nombres, Mera o Mesa y Baruch o Baruch, aparecen más adelante entre los miembros de la comunidad judía de Surinam. A fines de 1664, una epidemia comenzó a propagarse en la ciudad de Torarica, la primera capital de Surinam, alcanzando a las numerosas plantaciones cercanas y provocando la muerte de numerosos habitantes y colonos. Al mismo tiempo, alrededor de 200 personas habían abandonado Surinam debido a las medidas arbitrarias de Lord Willoughby, uno de los dueños de este territorio. La falta de hombres capacitados para defender al país, a más del peligro de un rápido deterioro de su economía, motivaron al gobernador William Byam a entregar a los judíos residentes un grant de privilegios que les aseguraba la plena libertad de practicar su religión, de poseer plantaciones y de comercializar sus productos. Dicho documento había de asegurar además los derechos cívicos de los colonos judíos, considerando los súbditos ingleses
tal como lo eran aquellos que habían nacido en territorio inglés. Asimismo, se contemplaría la entrega de terrenos a los nuevos colonos en la ciudad de Torarica para edificar su sinagoga, sus escuelas y su cementerio. Estos privilegios otorgados a los judíos de Surinam constituyen el primer documento en la historia inglesa que entrega a los judíos plenos derechos religiosos y cívicos, los que no serían implantados en Inglaterra, sino muchos años más tarde. Se comprende que Bayham no hizo publicar estos privilegios solo para los pocos judíos residentes en Surinam. Esperaba con ellos poder atraer a los residentes en Cayenne, protegidos allí por la Compañía de las Indias Occidentales Holandesas, y al mismo tiempo a los colonos judíos de Pomerún y Esequibo, muchos de ellos conocedores del cultivo de la caña de azúcar. No se conocen cifras del número de judíos que aprovecharon estas facilidades para radicarse en Surinam. Pocos años después, en 1667, tropas de Zelandia, al mando de Abraham Christensen, se apoderaron de Surinam, enfrentándose a los ingleses que hicieron su último intento de reconquistar este territorio. El dominio holandés de Surinam quedó definitivamente asegurado en el Tratado de Breda en 1667, que reconocía a esta nación su derecho sobre el territorio, entregando a los ingleses a cambio la posesión de New Amsterdam o Nueva York, conquistada por ellos en 1664. Primero Christensen en 1667 y posteriormente en 1669, el gobernador holandés Philippus Julius Lichtenberg reconfirmaron a los judíos residentes sus derechos, concediéndoles además nuevos privilegios, cosa que atrajo posteriormente a colonos judíos residentes tanto en las colonias vecinas como en Holanda y otros países europeos. Pese al celo de las autoridades holandesas de Surinam por conservar a sus colonos judíos en vista de la migración a gran escala que se produjo entre los residentes ingleses, cierto número solicitó su permiso de salida para dirigirse a otras colonias británicas, junto con aquellos queriendo aprovechar los barcos que se habían destinado para este fin. Como se desprende de la documentación existente, alrededor de 10 judíos residentes con sus respectivas familias, amén de 322 esclavos, tenían el propósito de embarcarse en los navíos ingleses anclados en el puerto. En este periodo de tiempo, la población judía de Surinam se calculaba en no más de 200 o 250 personas, entre las cuales se contaban 57 varones capacitados para llevar armas. David Nassy, en su Essai historique, da plausibles argumentos que justifican el deseo de los colonos judíos ingleses para alejarse de Surinam. Tanto el gobierno despótico de Lord Willoughby y de su hijo, como la devastación y el pillaje por parte de las tropas inglesas, holandesas y francesas durante estos años de permanentes cambios de dominio sobre Surinam, habían destruido gran parte de las plantaciones de caña de azúcar y de sus molinos. De paso, los colonos judíos estaban en antecedentes de que en los dominios ingleses, principalmente Jamaica, ya se había dado comienzo con mucho éxito al cultivo de las tierras entregadas a esos familiares suyos que se habían dirigido a dichas islas o a dicha isla, la de Surinam. El episodio de la frustrada partida de las 10 familias judías junto a sus esclavos desde Surinam en 1675 necesita un comentario adicional que explique mejor la situación civil y política de la legislación vigente aplicada a los residentes judíos en los dominios ingleses y holandeses de ultramar. La corona inglesa, que negaba los derechos civiles y de ciudadanía a los judíos residentes o ya nacidos en territorio británico, no tuvo ningún inconveniente en otorgarlos a los judíos de Surinam durante el tiempo en que tenían dominio sobre ese territorio, ya que tenía perfecta noción del provecho que los colonos judíos les reportaban en la colonia, dando así muestra o evidencia de la posición privilegiada de estos judíos en la isla.
Luego, los holandeses, por su lado, no estaban dispuestos a aceptar esta legislación inglesa y se negaban a dejar partir a los que lo solicitaban, contraviniendo, por lo tanto, las cláusulas del Tratado de Paz de Westminster, de 1674, que aseguraba a todos los súbditos ingleses tanto el derecho de vender sus bienes como el de abandonar Surinam. La documentación existente sobre estos asuntos nos explica el interés de Inglaterra por llevarse a los colonos judíos y nos da también a conocer las razones del gobernador holandés para negarle su partida. Los estados generales de Holanda habían enviado instrucciones sobre los pormenores de este tratado de paz a comienzo de 1675 al gobernador de Surinam, capitán Vorster. Mientras tanto, dos comisarios ingleses, Edward Cranfield y Marcus Brandt, habían llegado a Paramaribo el 4 de junio de 1675 con 3 barcos para hacer embarcar a la brevedad posible a los colonos que habían solicitado abandonar Surinam camino a Jamaica. Desde un comienzo, el gobernador Vorster accedió a la partida de los colonos ingleses, pero tratándose de los judíos súbditos ingleses, inventó de pronto una historia por la cual un barco holandés recién llegado había traído órdenes que, por supuesto, nunca dio a conocer, en el sentido de que los de la nación judía no podían partir junto a los demás ingleses. En esta oportunidad, Vorster expresó que, en consideración de que los judíos se destacaban tanto por su número como por sus fortunas y de que las personas que se habían inscrito para embarcarse eran más de lo que él esperaba, había modificado su posición inicial de permitir la migración judía, ya que estaba convencido de que su partida significaría la ruina inmediata de la colonia. Y aquí vemos cómo se entiende que la expulsión de 1492 de España, que conllevó en parte a una ruina económica, por lo menos eliminó el auge que tenía el imperio español en aquel entonces, bueno, las coronas españolas de aquel entonces, se replicaría no solo aquí, sino también en otros lugares donde la pérdida del capital judío, tanto económico como humano, respondía luego a la quiebra económica. Y finalmente, en la lista de los 10 colonos judíos inscritos para viajar junto a los suyos a Jamaica, número considerable si nos atenemos a la reducida población de Surinam de 1675, figuran Isaac, Jacob, David, Benjamín Pereira, Isaac de Prado, Isaac de Mera o Mesa, Aaron de Silva, Isaac Govia, Gabriel Antonigis y Moses Baruch. Si tomamos consideración de que el total de familias judías en Surinam por esta fecha no sobrepasaba los 50, comprenderemos la preocupación del gobernador Vorster por impedir un éxodo tan significativo. Todas las protestas de los comisarios ingleses tendientes a demostrar que los de la nación judía eran súbditos libres de Inglaterra no fueron atendidas. Tampoco lo fue el argumento de que su detención en la colonia era contraria al reciente tratado de paz entre las dos naciones. Finalmente se firmó un acuerdo por el que en un plazo de 30 días, previo pago de todas las deudas pendientes, se autorizaba también a los de la nación judía para embarcarse junto a los demás colonos. Sin embargo, como figura en la documentación inglesa, solo 2 judíos alcanzaron a partir el 12 de agosto de 1675 en los barcos que anclaban en Paramaribo. Se trata de Isaac de la Para y de Signor Aaron de Silvis. Este último se embarcó en el Hércules junto a 33 esclavos de su propiedad. Bueno, muchas gracias, David Rosenthal, por esta exhaustiva este exhaustivo relato sobre esos momentos de la primerísima presencia de los judíos en territorios como los que actualmente
corresponden a países como Surinam o la Guyana, etcétera, etcétera. Y volveremos a contar contigo en cuanto puedas la semana que viene. Muchas gracias.